cómo evitar un embarazo y otras dudas comunes al empezar vida sexual para dummies. El día de hoy les tenemos preparado un capítulo súper especial donde vamos a abordar las principales dudas que nos ponen en nuestras redes sociales. De hecho, la idea de este capítulo es que ustedes lo puedan consultar porque sabemos que la educación sexual es súper limitada en este país. Por lo tanto, le voy a presentar a las personas que van a ayudar a resolver las dudas, que eso van a presentar son... Yo soy el doctor Humberto Palomo, tal vez me recuerden por el podcast pasado de incontinencia urinaria. Y yo soy la doctora Marta Romero, yo soy pediatra. Así es. Bueno, una de las principales dudas que surgen en el momento de iniciar vida sexual es el uso de los métodos de planificación. Vemos un error al usarlos porque muchas veces no se atreven a acercarse a pedir información real. Esto y el conocimiento de la anatomía son las principales causas que hacen que una persona pueda desencadenar en un embarazo no deseado. O tú, Marta, en tu experiencia con los embarazos adolescentes, ¿cuál crees que sea así como la primera causa por la cual terminamos en esta situación? Vaya, la primera causa es la desinformación, o sea, no hay lugar a duda. Vivimos en un país muy conservador, entonces los niños tienen acceso a esa información muy tarde, que después son adolescentes que no tienen esta herramienta, ¿no? Entonces, los embarazos adolescentes, no me van a dejar mentir aquí, son de alto riesgo y pues es lo que justo buscamos evitar, ¿no? Y es que además hay una disincronía en que los adolescentes tienen acceso a educación sexual muy tarde, pero tienen acceso a estímulos sexuales muy temprano. Claro. O sea, creemos que las redes sociales es como la principal herramienta que tienen para acceder a contenido explícito, pero la última herramienta que les sirve para realmente aclarar las dudas que podrían evitarles infecciones o embarazos no deseados. O tú me habías contado que había unas dudas que te llegan, ¿no? Es muy frecuente que nos lleguen dudas por redes sociales, la amiga de una amiga, adolescentes, ¿no? Que tratan de resolver este tipo de dudas de ¿será que quedé embarazada? ¿Qué puedo tomar si estoy en riesgo? ¿Qué tipo de infecciones estoy expuesta? A toda esta parte y vaya, esa no es la vía, ¿no? O sea... Y ahorita vamos a hablar exactamente de las dudas, pero una recomendación si alguno de los papás está escuchando este episodio es... sí lleven a sus hijos al médico. O sea, de verdad necesitamos que las niñas se conozcan, en el caso mío que soy ginecóloga, ¿verdad? Que se conozcan, que conozcan el funcionamiento, que sepan que abajo tenemos orificios, que uno es para hacer pipí, el otro nos sirve para tener relaciones sexuales, menstruación, por ahí nacen los niños, y el último es para cuando vamos al baño. ¿Por qué? Porque de verdad a veces llegan incluso a la etapa del embarazo y no saben, o sea, te preguntan, doctor, es que fíjese que tengo sangre en la pipí, ¿será porque hay un problema con el sangrado menstrual? O sea, que en realidad también te das cuenta que el primer error es anatomía. Así que si ustedes están decidiendo iniciar vida sexual o son papás y quieren que sus hijos tengan las herramientas para que en un futuro, no que queramos recomendarles iniciar vida sexual, pero sí que tengan herramientas para evitar enfermedades de transmisión o embarazos adolescentes o embarazos no deseados, la primera indicación es vayan al médico y aprendan a conocer su anatomía, que esto se hace desde la primera consulta de ginecología, de forma ideal, una consulta infanto-juvenil a la primera menstruación. Ahora sí, vamos con las dudas. Por ejemplo, dice, hola doctor, necesito su ayuda. Mi novia y yo tuvimos relaciones, pero estaba a un día de que fue su ovulación y no usamos protección. Se tomó la pastilla en el día siguiente, 1 hora después de tener relaciones. ¿Cabe la posibilidad de que quede embarazada? Bueno, aquí hay como varias cuestiones, ¿no? O sea, en una sola pregunta engloba varias cosas o varios temas que incluso se pueden desglosar cada uno. Habla, por ejemplo, del tema de la ovulación, ¿no? O sea, la típica pregunta de... hay pacientes que no saben ni cuándo ovulan, ¿no? Y de la ovulación piensan que, por ejemplo, ¿qué día puedo quedar embarazada? ¿Qué día no? Otra cuestión sería lo de la pastilla del día siguiente, que ese también es un tema que podemos súper desglosar, pero en general creo que es importante para empezar que la paciente o que las pacientes conozcan el ciclo menstrual normal, ¿no? O sea, para empezar tienen que saber qué día, digamos, no pueden quedar embarazadas de manera natural y qué días sí son más factibles como que queden embarazadas, ¿no? Por ejemplo, rápidamente, un ciclo de 28 días, ¿ok? Lo dividimos a la mitad y quedamos en un día 14. El día 14 es específicamente el día que se da la ovulación, es decir, que un óvulo sale por la parte del ovario, es expulsado, viaja por toda la trompa de falopio y llega hasta el útero, ¿ok? En estos días es cuando la paciente puede quedar o es más fértil, digamos,
ya sea del día 14 de la ovulación, unos 3 días antes o 3 días después. Fuera de estos días es un poquito difícil que se dé un embarazo. Sin embargo, esta regla como general es cuando la paciente es muy, muy regular. O sea, cuando la paciente tiene sus menstruaciones como relojito, con ciclos de 28 días. Desafortunadamente, pues hay muchas pacientes que no tienen los ciclos así, o yo creo que la gran mayoría de las pacientes no son relojitos. De hecho, ninguna mujer es como con relojito. Y hay muchos factores que pueden hacer que este ciclo varíe, sobre todo, por ejemplo, si la paciente está gordita, si la paciente hace mucho ejercicio, o sea, son como muchas cosas que pueden afectar el ciclo menstrual. Entonces, no podemos ya actualmente como que la paciente decir, voy a contar mis días, ¿no? Sí se requiere de que si tienes vida sexual activa, utilices algún método ya establecido de planificación. Esa es como que la recomendación como más importante que yo les daría, el saber que obviamente si tengo vida sexual, tengo que utilizar un método ya establecido, ¿no? Con una eficacia que sea aceptable, porque ese método de decir voy a conocer mis días fértiles, los voy a evitar, como el doctor dijo, hay factores que pueden moverlos, de hecho tienen una eficacia de un 40-60%. ¿Qué quiere decir? 4 a 6 veces de las veces que lo utilices puedes quedar embarazada, entonces no es un método que te vamos a recomendar. Digo, habiendo otras opciones y sobre todo si estás en un momento de tu vida que vas a poner en riesgo muchas cosas con un embarazo no deseado porque estás estudiando, porque eres adolescente, por lo que sea, mejor un método. Y aquí volvemos, si estás de acuerdo, al primer punto, o sea, ¿por qué no conocen su ciclo menstrual? ¿Por qué no conocen cuánto nos debe durar? ¿Por qué no conocen cuáles son los días fértiles? Porque no acuden a sus primeras consultas, ¿no? Entonces, repetimos, esta educación a veces creemos que se va a dar en el momento que nuestros hijos inicien vida sexual, pero no, inicia desde que empezamos la pubertad, porque si no empezamos a conocer nuestro cuerpo, al rato a lo mejor sí te llevan al médico, porque allá hay afortunadamente mamás que a los 17, 18 dicen, bueno, vamos a llevarlas, pero ya las niñas no entienden nada, o sea, les faltan muchos años de comprensión, donde primero tienen que conocer su anatomía, después tienen que conocer su ciclo, qué es normal y qué no, para que entonces cuando se ofrezca la información de métodos de planificación, entonces ya puedas tú más o menos decir, bueno, ya entendí el por qué tengo que usar uno, ¿no? Muchas de las preguntas que nos hacen a nosotros en redes es la típica de doctor o doctora, si tuve relaciones tal día, ¿no? ¿Puedo quedar embarazada? La verdad es que si no estás utilizando un método de planificación que sea regular y constante, por supuesto que sí puedes quedar embarazada. Digo, hay situaciones en las que a veces te preguntan, si estoy menstruando, ¿puedo quedar embarazada? Bueno, ahí evidentemente pues no, ¿verdad? Pero como dice la doctora, es como que lanzar una moneda al aire. O sea, existen muy poquitas posibilidades, pero el porcentaje de que puedas quedar embarazada, la verdad es que en cualquier día, pues está ahí latente, ¿no? Depende de muchos factores también. Como estamos hablando acerca de los métodos de planificación, o sea, tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando. Si cada quien pudiera mencionar algún método de planificación, por ejemplo, Marta, no sé si quieras, en tu experiencia, ¿qué es lo que más te llega a ti? Bueno, a mí, yo tengo contacto con este tipo de pacientes a muy temprana edad, ¿no? Son adolescentes que apenas están entrando en esa etapa, entonces yo creo que los métodos de barrera son lo más usado, ¿no? El preservativo. ¿Okay? O sea, condón. Pero lo importante, tú has notado así entre las preguntas que te hacen o lo que te comentan, lo usan correctamente, porque de verdad, a mí sí me llegan pacientes que me dicen, es que inicio la relación y lo uso cuando va a acabar. Así no se usa, o sea, ¿por qué quedé embarazada? Pues. Digo, creo que parte importante también acerca de los métodos de planificación es conocerlos, pero también el saber utilizarlos. Obviamente también hay cada paciente que va a requerir cierto método, no todas las pacientes son candidatas a utilizar diferentes métodos, ¿no? O sea, es importante también por eso acudir a la consulta para que, de acuerdo a las características de las pacientes, pues vayamos viendo qué método le podemos recomendar. El método de barrera son métodos excelentes que a cierto grupo de pacientes les puede funcionar bastante, ¿no? No, es que tenemos que recordar algo muy importante. Es el único método que nos previene de la mayoría de las infecciones de transmisión sexual, o sea, no por completo, porque tampoco nos previene al 100%, pero es el que podemos utilizar para prevenir enfermedades de transmisión sexual, y los demás pues nos van a prevenir embarazos no deseados, pero ninguno nos va a dar esta protección contra las infecciones de transmisión sexual. Entonces, además hay que saber utilizarlo bien
Yo creo que algo también importante de mencionar que no está muy difundido es que los adolescentes tienen derecho a acudir a la consulta solos. Hay este mito de que los adolescentes tienen que estar acompañados de un adulto para pedir un método de planificación familiar. Sin embargo, en los derechos de los niños, y está normado en nuestro país, que sí pueden acudir solos. O sea, varios médicos hemos estado haciendo esta labor porque se conozca y se reconozca este derecho. O sea, si tú como adolescente vas a un centro de salud gratuito o privado y solicitas un método, es obligación del médico otorgártelo, no necesitas acudir con tutores. Así es. Sí, y claro. también la parte de los papás, ¿no? O sea, como que sean un poquito más flexibles al momento de acudir a la consulta, porque obviamente todos sabemos que los adolescentes, 14, 15 años, pues invariablemente ya van a empezar a tener vida sexual, ¿no? O sea, es cuestión fisiológica, es cuestión, pues digamos, hormonal, ¿no? Y piénsenlo así, si no tienen vida sexual, al menos tienen dudas, y es mejor. Exacto. Sí, hay que Debe trabajar, existir. yo creo mucho, sobre todo en algunos lugares, ¿no? Que todavía tienen esa mentalidad muy, muy conservadora de que realmente el exponerlos, el darles acceso a la información no es meterle ideas, al contrario, es darles las herramientas para que cuando tengan ya el problema enfrente, pues puedan tomar una decisión informada, ¿no? Que es pues, Sí. lo que... A mí me ha pasado que llegan mamás y sus hijas, y digo, también creo que el material que yo tengo en redes se presta a que las niñas quieran acudir, entonces sí tengo muchísimas pacientes adolescentes y a veces tengo mamás también muy abiertas, y a mí me ha pasado que al llegar a esta consulta infanto-juvenil y explicarle el que mira, también cuando tú inicias relaciones sexuales ya inicias a tener ciertos cuidados de salud que incluyen en unos años hacerte ciertas pruebas que son así, constan de esto, bla, 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 o sea, a mí sí me ha pasado ver que las niñas digan, o sea, no solo es iniciar, sino que ya pienso en que cuando inicie, también voy a iniciar con ciertos chequeos que hacen que creo que también a veces, en lugar de decir ya, o sea, como que Frenen. como que lo piensan al menos 2 veces, o ya tengan un panorama global de lo que implica, porque eso creo que también lo que falta es saber eso, qué implica, y no lo van a saber si no tienen conocimientos médicos, y del único que reciben la información es de películas, influencers, canciones, corridos, o sea. Con el asunto de las dudas, teníamos también por ahí muchas dudas al respecto, bueno, de métodos. Yo, por ejemplo, tengo por aquí una persona que nos preguntaba que si podría quedar embarazada si tuvo relaciones sexuales a los pocos días de haberse aplicado la ámpula anticonceptiva. Entonces aquí es muy importante que yo les comente. Los anticonceptivos orales, ya sea hormonales, en tabletas, en inyecciones, en parches, anillos, vaginales. son muy buenos siempre y cuando los utilices correctamente, y esto implica que se deben colocar en los primeros 3 días del ciclo. Esta persona no coloca si lo hizo así, entonces eso, por ejemplo, cambia toda la pregunta, porque si iniciaste vida sexual 3 días después que te pusiste el método, pero no lo hiciste cuando estabas en tu regla, pues no hay protección. En cambio, si lo hiciste correctamente como debe ser, pues ahí ya podemos nosotros presumir de la protección del método. Y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, para que tengas una amplia información hay que acudir a consulta. Otra cosa que yo veo que les súper cuesta trabajo comprender y manejar es lo que se trata alrededor de la pastilla del día siguiente. Sí. Le llaman pastilla del día siguiente, pero no saben cuándo la pueden usar, cómo se utiliza, y tampoco saben cuáles son los alcances. He tenido preguntas en mi feed donde me dicen, tuve las relaciones sin protección, tomé la pastilla y sintieron que era como un pasaporte a, bueno, pues como este mes ya tomé la pastilla, pues sigo teniendo relaciones, o la vuelvo a tomar y no funciona así, ¿no? ¿Te ha pasado que tengas visto dudas al respecto? Sí, sobre todo que el tema de los métodos, digamos, del día siguiente, lo más importante que hay que recalcar es que son precisamente, como dice, son métodos de emergencia. Volvemos a lo mismo, debemos tener un método establecido. Ahora, digamos, supongamos que nosotros tenemos un método establecido, no lo tenemos, pero tenemos un encuentro, ¿no? En el cual tenemos riesgo de quedar embarazados. Como dice, la pastilla del día siguiente, pues es tomarlo lo más pronto posible. O sea, muchas pacientes, por ejemplo, piensan, día siguiente, me lo tengo que tomar al día siguiente, ¿no? O sea, también me ha tocado de esas pacientes, y la verdad es que no. O sea, obviamente mientras más pronto la tomes, el efecto o la eficacia que va a tener este tratamiento va a ser superior.
y no debe de excederse de cierto tiempo, ¿ok? Del haberlo tomado. Hay varios métodos de emergencia, desde tabletas, por ejemplo, con monodosis de levonorgestrel, hay otras dosis de levonorgestrel que vienen dobles, está el acetato de ulipristal y también podemos utilizar un dispositivo. Eso sí. Algo que yo noto que no saben es la pastilla del día siguiente disminuye las posibilidades de que tengamos ovulación y este es su principal mecanismo de acción. Al nosotros no ovular, con eso estaríamos evitando quedar embarazados, pero sin embargo es algo que la pastilla trata de hacer, no es como una regla, ya la tomé, va a funcionar. Por eso es que ustedes ven que hay un amplio número de personas que les van a decir, tomé la pastilla y de todas maneras quedé embarazada. Porque si tú ya ovulaste, la pastilla ya casi no tiene herramientas para ayudarte. O sea, su principal mecanismo de acción es prevenir la ovulación. Si tú ya ovulaste, la pastilla ya no puede hacer nada y en ese momento está el riesgo de embarazo. Entonces también hay que saber que si tú no estabas en los días previos a ovular, pues la pastilla, mijo, ya no te va a servir. Ahí es cuando tienes otra opción, que es, como dijo el doctor, ir a que te coloquen el DIU. Y el DIU sí te lo puedes colocar de preferencia en los primeros 5 días o hasta máximo los 7 días para que evites un embarazo. Porque si ya ovulaste realmente la pastilla, mira, esas son las historias que luego escuchamos de yo tomé la pastilla al día siguiente y de todas formas quedé embarazada. Yo creo que es el método también que más abusan, ¿no? O sea, porque como decía el doctor, o sea, no tiene un método de base y la primera opción o la herramienta más fácil es la pastilla al día siguiente. Eso me va a resolver todos mis problemas. Y es parte de la falta de acceso a la educación y a los médicos. O sea, claro, si los adolescentes tuvieran la oportunidad, supieran que tienen la oportunidad de acercarse y tener un método que a veces es más fácil de utilizar y con menos efectos secundarios que la pastilla, lo tomarían. Pero como no tienen ese acceso y a lo mejor lo que escuchan más fácil o más rápido es ir por una pastilla, por eso la usan, aunque estamos viendo que tampoco la usan correctamente, pero la usan, para lo cual tampoco aplica usarla más de 2 veces en el mes. O sea, no solo, como dicen en redes sociales, porque te va a dar una desbalance hormonal, que muchas veces sí le tienen miedo, pero no los detiene. ¿Me explico? O sea, sobre todo la principal razón es que no te va a servir. O sea, es una pastilla que te va a dar cierta carga hormonal, como comentó el doctor, de varios tipos, para que evites la ovulación. Pero si no lo usaste en su momento o ya te pusiste esa carga, de todas formas te tomas otra, no hace como que doble efecto, sino simplemente se queda ahí, ¿no? La carga hormonal, pero la ovulación ya no va a tener como un ton ni son. Es por eso que luego dicen sangré, no sangré, y si sangro, y si 3 meses estuve irregular. Mira, si ya tomaste la pastilla, ya no hay una regla. Espérate cualquier cosa, todo puede pasar, ya nadie te va a poder decir. Lo importante va a ser que tú acudas al médico para descartar un embarazo. Y aquí viene la siguiente tanda de dudas. Tuve relaciones tal fecha y estoy embarazada. Bueno, yo le hice de esta forma, estaré embarazada. Bueno, yo tenía tal cosa, estaré embarazada. No hay forma en el mundo posible, vayan a donde vayan, que alguien les diga si están embarazadas, si no han pasado más de 2 o 3 semanas, dependiendo de la sensibilidad del laboratorio que utilicen para hacerse una prueba. O sea, nadie les puede decir, ¿no? Tienes que esperar las 2 o 3 semanas de la relación, hacerte una prueba de embarazo en el lugar más fiable que conozcas. Yo decía, porque pues los libros nos decían que eran las pruebas en sangre, aunque actualmente hay pruebas de embarazo que son muy sensibles, o sea, hay marcas que sí son demasiado, hasta más sensibles que las de los laboratorios, pero tienes que esperar entre 2 y 3 semanas de las relaciones o 1 semana después del retraso. Que si tomaste la pastilla, pues sí puede ser que sea por eso el retraso, pero de todas maneras tienes que corroborarlo con pruebas. Y otro mito es acerca de el ultrasonido. ¿No te ha pasado que así como vengo a hacerme un ultrasonido para ver si estoy embarazada? Entonces, en ese caso las vamos a desengañar, ¿verdad? Sí, efectivamente, obviamente el ultrasonido no te va a ver un embarazo las primeras semanas. ¿Por qué? Porque primero tiene que crecer en el endometrio que se pone grueso, ¿no? Entonces, el ultrasonido de primera instancia para saber si estás embarazada, pues no te va a servir. Sí, tienen que pasar 4 a 5 semanas para que empecemos a ver algo. Entonces, si tuviste relaciones de riesgo, tienes miedo, ahorita hay que apechugar, respirar profundo, confiar en el método que hayas usado, rezarle a la pastilla el día siguiente para ver si la usaste al momento de la ovulación, que es cuando sirve. Anotarle que para pues aquí hay que ir a pedir un método, o si en algún momento estás en una situación de riesgo, solicitar un DIU, que sería como más efectivo en estas situaciones, o sea, un DIU de emergencia,
y esperar 2 a 3 semanas. Hacer una prueba de embarazo ya para que puedas estar tranquilo. Y si así lo prefieres, pues bueno, a las 5 semanas un ultrasonido, pero realmente con las pruebas de embarazo basta y sobra, sobre todo si dan negativas las pruebas a esas semanas, pues ya, ahí se acaba. Y sí, de verdad, un método, papás más confianzas a sus hijos y Menos niños tabús. menos tabús, y niños pues que también sepan que hay este derecho que tienen como Sí, adolescentes. Sí, exacto. O sea, yo creo que la educación sexual empieza desde la etapa escolar, ¿no? O sea, tienen que empezar a conocer su cuerpo. De nada sirve que no conozcan su cuerpo y después estén expuestos, como decía la doctora Yosa, a todo ese tipo de estímulos que eventualmente va a terminar en ideas de carácter sexual y que no tengan las herramientas o que no sepan toda esta parte de cómo evitar que termine en una infección, que termine en un embarazo, que termine en cosas que realmente afectan ya pues todos los ámbitos de su vida, ¿no? O sea, interrumpen sus estudios, es un tema familiar grande, o sea, ya es otra cosa completamente. Y en México el embarazo adolescente está por los cielos, no van a dejar mentir, o sea, cuántas niñas vemos en los hospitales ya llevando a término un embarazo, ¿no? O sea, son mamás adolescentes. Y complicaciones, ¿no? Sí, A y lo mejor ese punto que dices, Marta, es importante, lo de a qué edad, digamos, se le debe dar la información, ¿no? A los pacientes, a los niños, ¿no? Yo conocí aquí en Mérida una escuela, que no diré el nombre, en la cual cierto grupo quería como llevar esa información, ¿no? De anticonceptivos, de menstruación, de primera relación sexual, y los papás, digamos, un 50% se opuso. Entonces, pues ahí está también un problema, ¿no? O sea, el tema de que estamos hablando de que principalmente los papás, desafortunadamente, no tienen esa apertura. Obviamente porque ellos crecieron así, ¿no? Pero sí creo que tiene que llegar el punto en el que, pues, los papás como adultos, pues, permitan que las otras generaciones, a sus hijos, tengan la oportunidad de tener el acceso a los que ellos no tuvieron, ¿no? claro. Sí, porque además se vivieron cosas muy feas en generaciones pasadas, ¿no? Que ahorita ya se están reformando, de abusos, grooming, embarazos no deseados, que a veces eran violaciones realmente, ¿no? Otra cosa yo creo que muy importante aquí a recalcar es esto que estabas mencionando de que a qué edad llevar la información, pues es por etapas, o sea, todo empieza en el conocimiento, yo creo que todo empieza, como dije al inicio, en el conocimiento de la anatomía, y vas a ir por etapas, o sea, Sí, claro. a niños en la etapa de primaria, kinder, pues le vas a hablar de que anatomía, para que conozcan lo que son sus genitales y también conozcan la importancia de cuidarlos. Claro. Pero también por eso suceden los abusos, porque los niños no saben cuáles son sus genitales, viene otra persona y les dice, oye, es que es para jugar, es para tocar, es para lo que sea, y entonces vienen los abusos. Entonces la primera, como les decía yo, paso es conocer, ayudarlos a conocerse, enseñarles que son partes íntimas, que se llaman íntimas porque son para su uso o el que ellos quieran compartir cuando sean grandes a personas especiales. Y también esto va a hacer que ya tengan tablas. Al momento que llegan ya con las dudas de lo que son los métodos, imagínate, ya son tablas tanto anatómicas de conocimiento como emocionales, para que cuando los adolescentes accedan a otra información que ya viene siendo lo que es métodos de planificación, la comprendan de mejor manera y la valoren, porque ya conocieron integralmente su anatomía de manera conocimiento y de manera emocional. No sé si Así quieran es. ahorita contarnos alguna anécdota, porque también teníamos muchas anécdotas al respecto. Voy a contar una. Me acuerdo que yo estaba en quinto de medicina y estaba yo rotando pues en un hospital de Mérida. Entonces llegó una adolescente, me acuerdo que tenía 14 años, y llegó con sangrado transvaginal así abundante, ¿no? Y pues a los 13 años, pues generalmente pues el único sangrado pues, es la menstruación, ¿no? La pasaron a quirófano y cuando la revisan pues tenía un desgarro vaginal así súper profundo. La pasaron a quirófano, la repararon, que digo, ahorita ya, digamos, como ginecólogo, pues digo, fue un desgarro, digamos, de la pared vaginal lateral, ¿no? Pues fue su primera relación sexual, que de repente empezó a sangrar muchísimo, como que lo observaron, dijeron, bueno, creo que es normal, porque yo he escuchado que la primera vez hay sangrado y que es normal, ¿no? Pero cuando vieron que no se detuvo el sangrado, pues fueron corriendo al hospital y cuando llegaron, pues ya había... Casi te digo, llegó casi chocada y sí tuvieron que meterse a quirófano para reparar el desgarro vaginal.
Entonces, obviamente aquí vemos como también varias cosas, ¿no? Uno, pues no están preparados, ¿no? Ni emocionalmente, ni saben qué onda, las ideas que ellos tienen, probablemente no hubo una preparación, ¿no? O sea, fue así de que es mi primera vez, pues, casi, ¿no? Entonces, sí me quedó así como que ese recuerdo, cada vez que me acuerdo de eso, digo, chispas. O sea, ¿cómo está la educación sexual, ¿no? En México, en Yucatán, ¿no? Y lo peligroso, ¿no? Que puede llegar a ser. O sea, porque, digo, ella afortunadamente llegó al hospital, pero si se esperaba como para no decir o para que no se enterara. Para que no la regañen. O sea, está su vida en juego, ¿no? Un sangrado. Sí, yo tengo en mi historial al menos 2 episodios, uno en el internado de una mujer, esta era una mujer que llegó con un dolor, al final era un embarazo, de hecho sí riesgoso porque era en un hospital donde no atendíamos ginecología, ya sabes, era un hospital de alta especialidad para enfermedades crónicas, llega con dolor abdominal y pues resulta que era un parto. Todo el mundo corre, pero pues no había pediatra, no había equipo de atención del parto, porque pues la mujer adulta, que era adulta, pero no refirió, o ella dice desconocer que estaba embarazada, poniendo en riesgo obviamente al bebé, todo. Y en mi servicio social también, estaba yo una vez en una guardia, estaba yo dormida, y llega la residente familiar, que en los servicios sociales, médico familiar, es el que atiende como a toda la población, y ya si ve algo lo deriva con el especialista, ¿no? Entonces llega la médico familiar y me dice, ¿sabes qué? Es que llegó una niña, llegó por dolor abdominal, pero a mí se me hace que esté embarazada. Imagínate, para que ella haya dicho a mí se me hace es porque la panza no se veía tan prominente. Y es que hay algo que los que no han estudiado medicina no saben, pero es súper real. Cuando una mujer quiere esconder su embarazo y no quieren que se les ve el embarazo, de verdad, por algún motivo psicológico extraño, pero de verdad lo consiguen, no se les ve. Entonces me dice, ¿sabes qué? Quiero que le des una checadita porque para mí que esté embarazada y pues es una amenaza. Pensaban en un embarazo chiquitito, ¿no? Una amenaza de aborto, una amenaza de parto pretérmino de algún prematuro. Y yo, pues ahora le pongo el transductor, le hago un rastreo, efectivamente embarazo. Yo también me imaginé que era un prematuro por el tamaño de la pancita y la niña tenía un dolor como que moderado, o sea, no era como un dolor así de parto, era como me trajeron porque me duele la panza y la mamá así como pues comió algo, le hizo mal, ¿ok? Y yo le dije, pues le expliqué, está embarazada, la mamá pues así infartada, le tengo que hacer tacto pues para ver cómo está la amenaza de parto, ¿no? Porque no la veía yo así con dolor. Ajá, cuando le hago el tacto completa. Entonces, dilatación completa. A punto de nacer, ¿sabe qué? Entonces, señora, su hija no solo está embarazada, sino que está a punto de nacer. Ya el bebé, o sea, ya para la sala de parto. Y en eso, de verdad que es como que una salida del closet del embarazo, porque en el momento que yo digo eso ya se sabe, o sea, de pronto la niña, y ya, o sea, ya parecía una parturienta, ya se destapó en dolor y ahí viene como decimos, tiene su complicación y su parte triste porque pues el bebé ya no sabes cómo creció adentro, si viene sano, qué traía, cuántas semanas tiene, cuánto pesaba, qué esperar, estaba en un pueblo, que a lo mejor todo ese tiempo lo hubiéramos trasladado a un hospital de tercer nivel para si era prematuro, o sea, una serie de cuestiones que, bueno, ya entras en un riesgo, obviamente la pediatra del servicio social infartada, ¿no? Porque pues le dije, van a ser un bebé y no sabemos ni cuántas semanas, se ve una panza chiquitita, pues dices tú a lo mejor hasta de 7 meses o 8, no sé. Y bueno, ya se dio el parto, afortunadamente solo era un bebé pues restringido, que significa que no había crecido lo suficiente por nutrientes, que obviamente tienen otras complicaciones, pero que les va mejor que si fuera un prematuro que necesita intubación o algo. Y bueno... Esto me lleva a decirles también a quienes están cursando un embarazo adolescente que no le tengan miedo a sus papás. O sea, a veces también el miedo, obviamente no les van a felicitar, pero yo creo que en la mayoría de los casos, salvo excepciones de ambientes de violencia intrafamiliar, o sea, sus papás los van a apoyar, o sea, realmente. Yo también he tenido pacientes que solicitan a veces el aborto, que no está mal, no juzgamos, ¿verdad? Sabemos que es el derecho a elegir de cada mujer, pero que a veces cuando tú les cuestionas la causa, o sea, cuál es la razón, o sea, no les cuestionas, más bien te cuentan cuál es la razón, te dicen que es por sus papás. Entonces también aquí es como que o sea, acérquense a sus hijos porque hay muchas niñas que acuden a un aborto porque no le quieren decir a sus papás. Entonces, no quiere decir que abortar sea malo, pero a lo mejor, y eso a veces cuando me han dado la oportunidad de tener una conversación, o sea, no hay que decir que abortar sea malo, es el derecho de cada mujer, pero también importante la razón por qué la haces, porque a lo mejor la razón por la que lo estás haciendo es una razón que estás sobredimensionando y realmente
a lo que le tienes miedo son las personas que realmente a lo mejor hasta les va a dar más gusto, ¿no? O te van a apoyar o van a querer más a ese bebé. Obviamente aquí implican ambientes familiares, que estén libres de violencia familiar, muchas cosas, pero sí es algo como muy importante de decir, ¿no? ¿Cuántas situaciones se pueden dar por el miedo a decirles a los papás? Y a lo mejor yo me atrevo a decir que la mayoría de los papás lo que van a hacer cuando un hijo tenga un problema es apoyarlo, ¿no? Sí, los papás son la red de apoyo más grande de estas niñas, de estas adolescentes embarazadas. Entonces tampoco es cerrarse a eso, ¿no? O sea, yo creo que es algo bien importante que no las dejen solas, que no sientan ese miedo, que no empiecen a buscar opciones que al final también pueden ponerlas en riesgo, ¿no? Pero yo creo que aquí lo más importante, pues ya como para empezar a cerrar, es tratar de evitar justamente que existan embarazos no planeados, sobre todo ahorita que viene el 14 de febrero, que seguramente muchas parejas van a querer estar juntos, ¿verdad? Pues vayan pensando con qué métodos se van a cuidar, ¿ok? Si tienen dudas y la doctora Jos está disponible, digamos, podemos hablar acerca de métodos de planificación ya bien establecidos, no únicamente de métodos, ¿no? Y bueno, mi conclusión principal, pues yo creo que es que cada quien trate como de buscar información adecuada, ¿ok? Yo sí les recomendaría, sobre todo si tienes muchas dudas, acudir a una consulta específicamente para eso. Creo que ninguna red social, ninguna página de internet te va a sacar completamente de las dudas, como por ejemplo acudir con un profesional para que lo haga. Entonces creo que es como que lo más importante que debes de cuidar como paciente, ¿no? Sí, y para mí, por ejemplo, la conclusión sería, si de todas maneras estás viendo este video y dices, ay, no, o sea, no entendí nada, todo empieza con conocerte a ti mismo. Acércate a una consulta, inicia desde anatomía, después métodos, y también estar muy consciente que al iniciar vida sexual pues ya incluye también iniciar con chequeos en el caso de las mujeres de ciertos tipos en un periodo de tiempo pues digamos relativamente corto después del inicio. Entonces hay que estar también muy conscientes de esto, ¿no? O sea, toda decisión tiene sus consecuencias y sus responsabilidades. La cuestión es usar sabiamente las herramientas que tengamos y papás, si algún papá lo está viendo, también denle a sus hijos estas herramientas, porque obviamente todos queremos verlos sanos, ¿no? Nadie queremos que nos lleguen ni con un desgarro que ponga en riesgo su vida, ni con un embarazo adolescente, con un bebecito que no tenga un control y venga al mundo más chiquito, con un retraso, infecciones, que también sabemos que en mi cuenta, por ejemplo, son como muy populares, como este tema de las infecciones. Entonces, acérquense, protéjanse, usen los métodos correctamente, infórmense. Y para cerrar, pues no sé si quieras agregar algo más. Pues bueno, por mi parte es apoyar un poquito más ese punto, ¿no? Papás, hay que darles el acceso a la información a nuestros hijos, hay que estar abiertos en ese tema, en ese sentido, porque de ahí la clave de todo o lo que buscamos siempre es prevenirlo, no llegar a ese punto de un embarazo adolescente, de una infección. O sea, aquí el chiste de todo es tener las herramientas para que no llegue a eso. Bueno, pues entonces como conclusión, cuídense, quiéranse, protéjanse, infórmense. Si les gustaría que hiciéramos otros videos ya de planificación familiar, anticonceptivos de emergencia, embarazos adolescentes, déjenoslo en comentarios, apóyennos dándole like, compartiendo y suscribiéndose, y los esperamos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.